Nos acompaña como todos los lunes Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Vamos con nuestros titulares. Con un nuevo sistema de visados para los estadounidenses, el régimen de Nicolás Maduro busca evitar la injerencia de Washington en sus asuntos internos, señaló. También ha dado un plazo de 15 días para que personal diplomático estadounidense se reduzca en un 80%. Por otro lado, organizaciones pro derechos humanos indicaron que en solo 2 años el gobierno chavista de Maduro encarceló a 96 opositores. Tabaré Vázquez asumió la presidencia de Uruguay prometiendo transparencia para combatir la corrupción. También dijo que pronto estará listo el decreto de reglamentación de la ley de medios. Fueron liberados 19 cristianos asirios secuestrados por el Estado Islámico, aunque los terroristas todavía tienen 200 rehenes de esa minoría religiosa. Las Fuerzas Armadas de Irak inician una operación a gran escala para recapturar la ciudad de Tikrit. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llegó a Washington para ofrecer un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos contra las negociaciones por el programa nuclear iraní. El presidente ruso Vladimir Putin condenó el asesinato del importante líder opositor Boris Nemtsov. La modelo ucraniana y novia del fallecido político es la única testigo, pero asegura que no vio cuando asesinaron al ex viceprimer ministro ruso. Así comienza TV Perú Mundo. El gobierno venezolano ha presentado medidas más estrictas para los estadounidenses y ha impedido el ingreso a un grupo de políticos estadounidenses. Por su parte, el Papa Francisco pidió a los venezolanos rechazar todo tipo de violencia. Fin de semana, durante un acto conmemorativo por el aniversario número 26 del Caracazo, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas para evitar la injerencia extranjera en asuntos públicos, como la imposición de un nuevo sistema de visado para los estadounidenses. He decidido implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela y que paguen la tasa de visa que pagan los venezolanos cuando quieren viajar a Estados Unidos. Maduro informó además la detención de algunos ciudadanos norteamericanos acusados de llevar a cabo supuestas actividades de espionaje en zonas alejadas. Esta información nos sorprende, pues en más de una ocasión Maduro ha señalado a Washington de conspirar en su contra. Recordemos que Estados Unidos aprobó sanciones contra algunos funcionarios venezolanos acusados de violación a los derechos humanos. En reciprocidad, el régimen chavista divulgó una lista de políticos estadounidenses que tienen prohibida la entrada al país por fomentar lo que el chavismo llama el terrorismo en Medio Oriente. Una lista antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Cheney, el jefe de la CIA George Tenet, el congresista ultraderechista Bob Menéndez, por Marco Rubio, por la loba Ileana Ros Letinem, por Mario Díaz Balar, no podrán ingresar a Venezuela por terroristas. ¡Fuera de aquí, terroristas! En esa línea, el gobierno ha pedido a su canciller Delcy Rodríguez exigir a Estados Unidos reducir el número de diplomáticos en Caracas. De acuerdo a la Convención de Viena
su artículo 11.1, a revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. En paralelo, 51.000 ciudadanos salieron a las calles de todo el país para ratificar con firmas el Acuerdo Nacional para la Transición, documento impulsado por el alcalde detenido Antonio Ledesma, la exdiputada María Corina Machado y el líder opositor Leopoldo López para la reconstrucción del país. Este clima de descontento se repitió en España, luego que el gobierno anunciara una muestra denominada Expo Venezuela de la Verdad en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para exponer los avances de toda índole del gobierno. La actividad provocó la reacción de la comunidad de venezolanos en el país. Ellos quieren demostrar que Venezuela está bien, que Venezuela es una democracia, con una exposición de no sé qué, porque no lo hemos visto, supuestamente es de artístico y que se está haciendo unos logros y unas mejoras increíbles. Y allá hay asesinatos todos los días. La muerte del adolescente Cloyd de Roa, de 14 años, asesinado a tiros por un efectivo de la policía bolivariana, sigue indignando a la comunidad venezolana y sobre todo al Vaticano. Desidero ricordare pure il Venezuela. Permítame recordar a Venezuela que está viviendo momentos de aguda tensión. Di acuta tensione. Prego per le vittime e in particolare per il ragazzo. Rezo por las víctimas, en particular por el chico asesinado hace pocos días en San Cristóbal. Insto a todos a rechazar la violencia y respetar la dignidad de cada persona y la santidad de la vida humana. Rispetto della dignità di ogni persona e della sacralità della vita umana. El sumo pontífice se refirió al adolescente de San Cristóbal de Táchira, víctima de la ofensiva del gobierno contra los manifestantes opositores, por lo que pidió la reanudación de la paz a través del diálogo constructivo entre todos los venezolanos sin distinción. Y en lo que resulta una ironía de la historia, bueno, Venezuela sigue enfrentándose a Estados Unidos, Caracas con Washington van a reducir incluso el personal de la embajada, mientras que el presidente Barack Obama en una entrevista con Reuters ha dicho que él espera que antes de la Cumbre de las Américas en Panamá, que es en abril de este año, puedan tener ya una embajada en La Habana. Sí, lo cual sugiere que, digamos, si Estados Unidos está intentando restablecer relaciones con Cuba, difícilmente puede simultáneamente estar intentando derrocar a un gobierno aliado del cubano, sobre todo teniendo en cuenta que si bien Estados Unidos tiene un historial nefasto, eso es cierto, de injerencia en asuntos internos de países de América Latina y el Caribe, ninguna de las intervenciones militares de Estados Unidos fue en Sudamérica, todas fueron en Centroamérica, México o el Caribe. Y el único caso en donde Estados Unidos alentó abiertamente y apoyó económicamente un golpe de Estado fue el caso de Allende en los años 70. No hay otro ejemplo documentado hasta ahora, ¿no? En Sudamérica, ¿no? En Sudamérica. Lo que sí es también cierto es que el año 2002 Estados Unidos en buena medida respaldó el golpe, pero no lo organizó. No hay indicios de que Estados Unidos haya participado en la organización. En todo caso, si quiere librarse de la inteligencia americana, pedirle visa a los norteamericanos no le va a ayudar mucho, ¿no? Estados Unidos tiene otras vías y muchas veces obtiene, simplemente soborna por último a funcionarios locales para obtener la información que requiera. Mi opinión personal es que siendo legal lo que está haciendo el gobierno venezolano, lo preocupante es que siga tratando de azuzar el espectro de amenazas externas cuando los problemas fundamentales de Venezuela honestamente no vienen de afuera, es el problema de la economía, ¿no? Y quizás los más perjudicados van a ser en Venezuela los venezolanos que quieran pedir visa a la Embajada de Estados Unidos y no haya personal para que pueda atenderlos. Probablemente, ¿no? Y a nivel práctico. A nivel es una posibilidad. En todo caso, digamos, hay varios países en la región que han hecho lo que ha hecho Venezuela, solo que con otro argumento. Es el argumento de la reciprocidad. Si ustedes exigen Brasil, si ustedes, y Bolivia también, ¿no? Creo que Paraguay incluso. Tomaba fotos, Brasil. Si ustedes exigen visa a nuestros ciudadanos, nosotros exigiremos visa a los suyos. En ese sentido, digo, eso está dentro de sus prerrogativas. Exigir la reducción del personal, si no me equivoco, también está dentro de sus prerrogativas. El tema es pretender que esto es algo fundamental para Venezuela en este momento. Honestamente, ¿por qué la economía de otros países del ALBA no está en la situación en la que está
la economía venezolana. Claro, no es el caso de Bolivia, por ejemplo, no es el caso de Ecuador. Ni Ecuador, ni Nicaragua, por ejemplo. Ni siquiera Cuba, dicho sea de paso, que no tiene petróleo, ¿no? Entonces hay que reconocer que parte del problema es la política económica, no es el modelo de desarrollo siquiera, porque nuevamente, porque en Bolivia y en Ecuador, que tiene un modelo de desarrollo muy similar, no hay los mismos problemas. Es una política económica que no guarda un pan para mayo. Si tu economía depende del precio del petróleo y tú no controlas ese precio, en tiempos de vacas gordas ahorras dinero para los tiempos de vacas flacas. Esa es la razón por la que Bolivia tiene reservas que equivalen a la mitad de su economía, mientras que Venezuela, una economía mucho más grande que la boliviana, no solo como proporción de la economía no tiene virtualmente nada en reservas, no tiene en términos absolutos tantas reservas como Bolivia. Eso no es culpa de Estados Unidos. Y más bien Cuba, y lo que rescata en su entrevista el presidente de Estados Unidos, está comenzando a tomar medidas para adaptarse a lo que puede significar la llegada del capital estadounidense a la isla. Efectivamente, ¿no? Claro, el argumento de Obama es 50 años de sanciones. ¿No funcionaron? No funcionaron. Luego entonces hay que probar algo distinto. Si esta nueva forma de encarar el problema va a llevar a la democratización de Cuba en pocos años, no pasó en China. Probablemente no. Pero en todo caso es mejor que la alternativa que afecta a la población sin afectar al régimen. Probablemente sí. Que es el caso chino, no ha llevado a una mayor democracia, pero la calidad de vida ha mejorado, hay menos pobres, ¿no? Y bueno, hay, digamos, acceso a internet restringido, limitado. Pero hay, en todo caso, digamos, incluso China, en términos de ejercicio de algunas libertades, está mejor que hace 20 o 30 años. Y seguimos en Venezuela. Nicolás Maduro solo lleva 2 años en el gobierno, pero según los organismos de derechos humanos ha detenido ya a 96 opositores. Detener, amenazar y hasta encarcelar a los que piensan diferente parece ser la retórica del régimen de Nicolás Maduro, que en apenas 2 años de mandato ha detenido a 96 personas, cifra superior a la mitad de presos políticos de la era de Hugo Chávez, que en solo 15 años registró 195 detenciones. Estos datos fueron puestos al descubierto por 2 organizaciones pro derechos humanos, Fundación para el Debido Proceso y Venezuela Awareness, cifras que respaldan lo dicho por el Foro Penal Venezolano, que denunció desde el 2014 un incremento significativo de detenciones. A raíz de las protestas antigubernamentales de abril del 2014, que dejaron como saldo 43 muertes, al menos 3.693 personas fueron aprehendidas, entre ellos 354 menores de edad, según el diario El Nacional. Solo la brutal atención al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, opositor al régimen, es un ejemplo concreto de las formas de hostigamiento a autoridades opositoras. Al menos 33 de los 77 intendentes elegidos en elecciones del 2013 tendrían procesos judiciales en su contra. Así lo reveló también hace unos días el presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Carlos Ocariz, al denunciar en el diario El Clarín de Argentina que casi el 43% de grupos de autoridades locales opositoras han sido acusados del delito ligados a supuesta difamación agravada al no impedir las protestas populares o detener la participación de esta. Entre los encarcelados se encuentra Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular y exalcalde de Chacao. Le sigue Enzo Escarano, detenido en marzo del 2014 durante las protestas contra Maduro y acusado de desobedecer un fallo judicial que le ordenaba el retiro de barricadas de su jurisdicción. Asimismo, Daniel Ceballos, electo alcalde de San Cristóbal, privado de su libertad por no evitar las movilizaciones. Algunos opositores, sin embargo, han continuado retando al gobierno, entre ellos María Corina Machado, que reconoce que ante cualquier eventualidad podría ser detenida por el gobierno, que es consciente que los cuerpos policiales cuentan con más libertades para actuar por orden del jefe de Estado sin autorización de la Fiscalía General u otro tribunal como mediador. Bueno, Maduro mantiene prisioneros a destacados miembros de la oposición, también tiene con procesos a la gran mayoría de alcaldes opositores, pero también lo que puede estar teniendo como estrategia es poder canjear a estas personas detenidas cuando en algún momento, si es que en algún momento tiene que llegar a un diálogo. Sí es que, pero no hay indicios de que ese sea el propósito, ¿no? A ver, creo que la razón por la que hay más presos que puedan considerarse presos de conciencia ahora o políticos es primero porque desde el 2002 la oposición no había intentado, digamos, confrontar al gobierno y pedir la salida. Farid, disculpa que te interrumpa, tenemos que presentar por ley la franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios.
De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al Partido Solidaridad Nacional, el cual no ha cumplido